Bueno, buenos días, bienvenidos a todos a una nueva charla del ciclo abierto de conversaciones con distintos especialistas y distintos temas de comercio internacional de la Fundación ICBC. Hoy vamos a estar con Laura Patrón, que bueno, es una amiga y colega desde hace muchísimos años, con la que ya hemos llevado adelante distintos proyectos en forma conjunta. Así que bueno, la voy a presentar y después ya los voy a dejar con Laura. Laura es especialista en desarrollo de negocios y comercio internacional, además capacita, asesora a empresas, cámaras y distintos tipos de instituciones. Es la moderadora del ciclo SOS Comercio Exterior de CACIPRA, coordinadora técnica del Centro Emprendedor de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA y coordinadora académica de la Feria Puro Diseño. Y durante 13 años, y así fue como nos conocimos, fue la directora ejecutiva de Bairexport, una ONG que se ocupa, digamos, de la internacionalización de empresas, en particular de pymes, de la ciudad de Buenos Aires. Así que, bueno, como verán, Laura sabe un montón de internacionalización de pymes y de desarrollo de negocios internacionales, y eso es lo que nos va a estar compartiendo en la charla de hoy. Así que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Laura, por estar con nosotros y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Paloma, y muchas gracias a la Fundación ICBC por invitarme. Y como decíamos, hoy vamos a ver una metodología que se utiliza mucho para proyectos que están iniciándose, que se llama modelo Canvas, pero que lo vamos a adaptar al comercio exterior. Entonces vamos a partir de una herramienta que generalmente se conoce, pero la vamos a agregar un par de cosas que tienen más que ver con el comercio exterior y vamos a tratar de pensar un proyecto exportador, sobre todo para aquellos que están iniciándose o quieren iniciarse en el camino exportador. Para eso vamos a compartir la pantalla. Okay. Bueno. Vamos a repasar algunas cosas. Siempre que tenemos que trabajar un proyecto exportador, primero tenemos que hacer un análisis interno de nuestro negocio, de nuestro proyecto. Entonces vamos a hacernos algunas preguntas. Voy a hacer una muestra, los autodiagnósticos son mucho más extensos, pero les voy a dar algunas preguntas para que empiecen a procesar esto del proyecto exportador. Después vamos a hablar de algunas claves y algunas estrategias que hay que tener en cuenta, y vamos de lleno después al Canvas exportador y vamos a recorrer cada uno de esos campos que contienen al Canvas exportador. Bueno, como les decía, lo primero es hacerse esas preguntas claves con respecto a por qué quiero exportar, cómo lo voy a hacer, con qué, digamos, con qué me voy a financiar o qué presupuesto le voy a dedicar. Cuál es el costo, cuánto me va a salir a hacer todo este proyecto exportador, y con quién me voy a aliar, o con quién lo voy a hacer, o si voy a contratar gente, etc. Esto lo vamos a ver ahora en el diagnóstico. Después vamos a hablar de las estrategias, voy a también a dar algunas estrategias, pero de hecho el Canvas, digamos, lo que trabaja un poco es esto, es el modelo de negocio exportador. Entonces van a poder ver también por ahí y analizar cómo va a ser ese proyecto exportador. Y después algunas acciones voy a comentar, algunas acciones que se pueden llegar a hacer que tienen que ver con la promoción comercial. Ese es un poco lo que vamos a ver hoy. Como les decía, lo primero, el autodiagnóstico. Esto es muy importante para saber en qué situación estoy. Es una foto del momento en que yo estoy pensando en exportar. Entonces, lo primero, una de las primeras preguntas que hay que hacerse es, ¿por qué quiero tomar esta decisión de exportar? Generalmente pasa, a veces me encuentro con emprendedores que me dicen, no, lo que pasa es que tengo un colega que me dijo que yo en tal mercado seguro soy exitoso porque no existe. Está bien, digamos, un argumento que a priori podría ser válido porque es un amigo y nos quiere ayudar, pero después tenemos que realmente salir a validar si eso es real, y eso, digamos, puede ser una de las acciones de las cuales hacen que nosotros podamos pensar en exportar, pero después, digamos, no alcanza, ¿no? También pasa mucho de, no, tengo un primo, tengo una tía que vive en tal lugar, entonces me va a ayudar. Lo mismo, no alcanza con ese entusiasmo, sino que hay que ver que esa persona que está en otro país tenga las posibilidades reales de importar, o sea, de ayudarme a comprar
esa mercadería en el país de destino, ¿no? Y tiene que averiguar realmente cuáles son los requisitos que tiene que cumplir mi mercadería para entrar a ese mercado. Entonces, está bien, son argumentos que ayudan al entusiasmo, pero no alcanzan para tomar la decisión de exportar. Realmente tenemos que saber que cuando hablamos de exportación es todo a largo plazo, o sea, no es imposible, porque también hay como ciertos mitos, ¿no? De no, exportar no es re difícil, es imposible, o solo es para las empresas grandes o para las pymes, pero no, en realidad no importa el tamaño de los proyectos, sino que todos tenemos la posibilidad, pero claro, tenemos que trabajar fuerte con ese objetivo. No podemos hacer acciones aisladas y pretender exportar, sino que realmente lo tenemos que poner como meta y ponernos estas acciones concretas para decir, bueno, nos vamos a ir acercando de a poco a este objetivo que es realmente salir a exportar o internacionalizarse, que después vamos a hablar de cuál es la diferencia. Algo importante también es que si nosotros no tenemos los conocimientos, primero, bueno, vamos a tener que ir adoptándolo. Yo siempre digo que tal vez no tenemos que saber absolutamente todo, pero más o menos con entender el proceso y conocer quién es quién, digamos, quiénes son los que participan de las operaciones, identificarlos y después saber qué organismos nos pueden acompañar, es suficiente, digamos, porque en general está bueno como tener un partner que nos ayude con todo el proceso de exportación y no pretender hacerlo todos solos. Igual hay un mecanismo que se llama Exporta Simple, que después lo voy a mencionar con un poquito más de detalle, que nos va a ayudar y que tal vez con ese mecanismo podemos tener un primer acercamiento a la exportación y que es posible y no necesitemos ningún especialista en el tema. Si bien igual intervienen, lo que pasa es que nosotros no tenemos contacto. Entonces, como les decía, por lo menos esto, ¿no? Saber, conocer, tener como un acercamiento más profundo de lo que es el de la exportación, y después pensar en algún presupuesto, aunque sea al principio de vuelta mínimo, pero para decir, bueno, este presupuesto o de estas ganancias voy a separar este presupuesto para empezar a trabajar la estrategia de internacionalización, ya sea que para adaptar algo, para poder comprar un packaging más fuerte, para hacer algún curso de comercio exterior, para averiguar alguna información de mercado, digamos. Siempre algún presupuesto tengo que empezar a destinarlo, porque a medida que yo crezca en la exportación, digamos, voy a poder destinar más presupuesto y entonces todo eso se va a retroalimentar. Después también entender cuáles son las fuentes de información, saber dónde están, eso lo vamos a ver hoy. Saber cuál es mi competencia, a veces la competencia local es la misma en otros países, a veces no. Entonces empezar a entender, digamos, con quién estoy compitiendo en el mundo. Hoy la verdad que con la tecnología que tenemos, digamos, con el alcance que tiene Internet, es mucho más fácil que en otros momentos salir a exportar porque tenemos más información, podemos contar con mucha más información y podemos llegar a hacer un mini estudio de mercado desde la computadora. Si bien después nada reemplaza el viaje, que hoy no lo podemos hacer, pero nosotros siempre decimos que en comercio internacional lo ideal siempre en algún momento es ir a ver a nuestros potenciales clientes, o si por X motivo llegamos a vender sin conocer al cliente, en algún momento ir a verlo porque eso va a afianzar las relaciones. Como todo negocio, se basa mucho en las relaciones que se generen de confianza. Entonces es importante la posibilidad de salir al exterior y viajar y conocer a nuestros posibles compradores, o ya si tenemos compradores. Bueno, les dejo algunas otras preguntas, la idea no es repasar todas, pero sí para que después ustedes las lean en forma individual. Otra cosa que me parece importante destacar es esto de que no alcanza a veces solamente con tener una página web, o ahora se usan mucho los catálogos de las redes sociales, digo, no alcanza, siempre es bueno tener algún brochure digital, aunque sea, porque en algunos lados donde nosotros queremos llegar, tal vez no tienen la conexión que tenemos nosotros de Internet, entonces siempre está bueno tener las dos alternativas, ¿no? Que aquel posible comprador pueda o entrar a la página o bajarse el brochure cuando tuvo Internet y leerlo después tranquilo. Pero siempre tener esas dos alternativas, y obviamente si tenemos página o tenemos las redes, siempre tenerlas actualizadas, ¿no? Realmente que se vea lo último, porque muchas veces nos ha pasado de en plena situación de armar reuniones, que las páginas estén en construcción, y que la página de Facebook no esté, digamos, actualizada, o esté como un poco abandonada. Entonces todo eso tiene que estar
a tiro con la situación en la que nosotros queremos llegar, que es que nos conozcan y que vean que somos un emprendimiento que realmente está convencido de salir a exportar y que además es moderno, está actualizado, etc. Otra cosa que está bueno, porque a veces preguntan mucho los emprendedores el tema de la marca. La marca uno la registra en el país, en nuestro país, pero después no quiere decir que está protegida en otros países, hay que registrarla en otros países, pero cuando comenzamos, cuando estamos iniciando, la verdad no tiene mucho sentido hacerlo porque es muy costoso, entonces generalmente esperamos avanzar con las negociaciones para ver si realmente tenemos que tomar este recaudo de registrar la marca. No piensen que en otros países no conocen nuestra marca, lo cual en sí mismo no tiene un valor. Así que, pero bueno, una vez que vamos avanzando y si vamos creciendo en ese mercado, tal vez puede ser algo beneficioso hacerlo, ¿no? Bueno, de acá de acá voy a dejarlo así para que después ustedes lo lean. Como les decía, el autodiagnóstico es una forma de conocernos, saber en qué situación estamos y saber qué cosas tenemos que mejorar antes de salir a ofrecer nuestra oferta. Pasa mucho en los emprendimientos que ya tienen demandas, o sea, que les mandan mails y que ya tienen demandas. Yo siempre les digo, no desesperen, pueden preguntar un poco más, le pueden preguntar a su contraparte, a su posible contraparte, si es una persona particular, si es un importador, de qué volumen estamos hablando, o de qué regularidad estamos hablando que necesitan comprar nuestros productos o servicios. Ojo, yo voy a hablar de productos, pero todo lo que diga es aplicable a servicios, menos cuando hable de logística. Si hablo de logística, ahí los servicios no tienen nada que ver, pero todo esto es aplicable también para emprendimientos de servicios. El autodiagnóstico lo tienen que hacer todos y todas, el FODA también, digamos, el FODA es otra forma de hacer un autodiagnóstico, pueden elegir uno u otro, obviamente el autodiagnóstico es mucho más completo, el FODA es un poco más ágil, y tal vez dicen, no, otra vez FODA, pero sí, la verdad es que es necesario, cada tanto cuando vamos a encarar un nuevo proyecto, tenemos que hacernos un FODA para entender dónde está la fortaleza, qué vamos a destacar y qué tenemos que mejorar y dónde está la oportunidad y, bueno, cuál sería la potencial amenaza que podemos llegar a tener en ese mercado. En este caso vamos a pensar siempre al exterior, ¿no? Y acá también les dejo algunos ejemplos, tampoco voy a detallar porque no es la idea, pero sí que después ustedes puedan hacer su propia FODA comparándolo con este y teniendo como algunas ideas que pueden ser. Como les decía antes, exportar e internacionalizar puede que a mí me escuchen usarlo un poco de sinónimo, no es lo mismo. Cuando hablamos de exportar, generalmente estamos hablando de, bueno, llega una demanda del exterior y respondo, y listo, se termina ahí. Y a veces eso hace, muchas veces en general, hace que nos pique el bicho de decir, pará, si tengo posibilidades de vender a otro país, quiere decir que puedo llegar a seguir vendiendo en ese país o en esas ciudades o en otros países. Entonces es bueno a veces que nos llegue la demanda, pero la verdad es que, y además tenemos la costumbre de esperar a que nos lleguen las demandas del exterior, eso hoy no está pasando como antes tal vez. Hoy tenemos que ser más proactivos en el comercio internacional porque hay una competencia feroz. Entonces, siempre hablamos más de internacionalizar, que se refiere a realmente tener, o sea, la estrategia pensada de que en algún momento tenemos que, nuestra marca tiene que estar instalada en ese país, ¿no? Ya sea a través de una oficina comercial o tercerizar un proceso productivo. Tal vez ustedes lo ven esto como, bueno, esto es imposible para mí, pero conocemos algunos proyectos iniciales o incipientes, digamos, que tal vez tienen pocos años en el mercado en Argentina, pero que han instalado franquicias en países limítrofes. Entonces no es tan descabellado pensar en una estrategia de internacionalización, sino tiene que ver con esto de, bueno, al principio tal vez es una exportación puntual, después se va regularizando hasta que nos ponemos a pensar si esa es la única estrategia o si hay otras estrategias para entrar en ese mercado de otra forma y ser mucho más fuertes, ¿no? Como lo que les decía, puede ser a veces asociarme con otros para poner un local comercial, digamos. Ahora vamos a ver igual algunas de las estrategias. Y acá, de vuelta, ¿por qué? Digamos, ¿por qué tenemos que exportar? A mí me gusta a veces usar la palabra evangelizar, pero es necesario que estemos convencidos de que realmente es posible y que
tiene muchísimos beneficios salir al exterior, y de vuelta, no importa el tamaño del emprendimiento, realmente hay muchos emprendedores que a partir del exporta simple han podido salir a exportar, pero lo que tenemos que tal vez como emprendimientos tener en cuenta es que cuando salimos al exterior o cuando empezamos a tener contacto con el exterior, generalmente impacta mucho en nuestro proyecto a nivel local también. Pero no solamente por la imagen que nos puede dar decir, ah, estamos exportando, sino también por la exigencia de los otros mercados o por la exigencia misma de competir con otros, hace que muchas de las mejoras que necesitamos implementar en el exterior tengamos, digamos, nos repercutan en el mercado interno y eso haga que también podamos crecer. Entonces, me parece que en ese sentido también es muy importante tenerlo en cuenta, y además ni hablar, digamos, de lo que todos sabemos, es que si obviamente tenemos ahora hay muchas que son virtuales, donde nosotros estamos mostrando nuestro producto, o por ejemplo, contamos de qué se trata nuestro servicio, y nos dan una devolución. A veces nos pueden decir, no, pero para este mercado estaría bueno que tengas esto, o el tamaño no me sirve, nosotros usamos este tipo de tamaño, o contamos nuestro servicio y nos dicen, ah, pero nosotros este servicio en nuestro país se da de esta forma o de tal otra, o estaría bueno que vos te complementes con tal otro servicio. Nos vamos dando cuenta de las cosas que necesitamos o que necesitamos adaptar a ese mercado, porque una de las ventajas que puede tener Argentina, siendo que estamos lejos del mundo, es esto de la flexibilidad en adaptarnos. Y es algo que es un concepto que creo que tiene que estar asociado a la hora de exportar. Esa es nuestra ventaja, la flexibilidad con la cual podemos responder a una demanda del exterior. Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de ofrecer nuestros productos o servicios. Saber que tenemos que tener una mente flexible y abierta a que tal vez tengamos que adaptar algunas cosas para poder conquistar ese mercado, y tal vez eso nos hace más competitivos de otra empresa que tal vez es más grande, pero que no tiene esa posibilidad de adaptarse. Bueno, vamos a ir yendo de a poco a modelo de negocio, que era la idea, hablar de hoy de modelo de negocio exportador, a partir de la metodología ágil, que es el Canvas, ¿no? Lo primero que hay que entender es la diferencia. El modelo de negocio tiene que ver cómo monetizamos nuestro proyecto. Generalmente nosotros nos definimos por la descripción de los productos que ofrecemos o los servicios, pero en realidad, digamos, no siempre los negocios generan ingresos a partir de esa venta de ese producto. Y acá hay un ejemplo muy, muy conocido que tiene que ver con las impresoras. Nosotros compramos una impresora a muy bajo precio en general, o sea, es como el enganche, pero después cuando tenemos que comprar los cartuchos, obviamente son mucho más caros. ¿Cuál es el modelo de negocio de esta empresa? Por ejemplo, podría ser Hewlett & Packard o cualquier otra. Es justamente la venta de los cartuchos y no la venta de las impresoras. Así ha pasado también con los celulares, cuando en realidad el modelo es venderte los servicios o el abono para que quedes enganchado durante todo el año, ¿no? Entonces este modelo en el caso de los celulares sería el modelo de suscripción. Entonces lo que los reto acá también es justamente a que nos pongamos a pensar si solamente el negocio para salir a exportar es la venta de nuestro producto o la venta de nuestro servicio, y qué otro tipo de negocio podemos generar, que no sea necesariamente de la venta de este producto en particular. Acá hay otro ejemplo que es lo mismo, ¿no? Es una hamburguesa en todos los casos, pero se vende de otra forma. Entonces, esto es lo que los invito un poco a que pensemos cuando salimos al exterior, de que no solamente nos centremos en la venta o del servicio que damos o el producto, tal vez podemos generar otro tipo de relaciones, como por ejemplo, en el caso de servicios, bueno, si yo doy un servicio, buscar alguna agencia complementaria a mi servicio,
y que ellos me representen en ese lugar y yo representarlos en Argentina. Digo, eso es otro tipo de modelo de negocio que podemos salir a ofrecer en el exterior. Y bueno, acá algunas otras estrategias, como por ejemplo el tema de la localización, que pasa mucho con el salame en Tandil, que ellos pudieron lograr la denominación de origen y eso le genera un plus. También pasa en el caso de Tucumán con los limones, que tienen otra marca que se llama All Lemon, entonces en forma asociativa se ponen de acuerdo y también regulan la demanda del limón en otros países, justamente para que no les baje el precio, por ejemplo, en esos países. Digo, hay muchas formas de generar estrategias, pero bueno, estos son ejemplos. Después está la exportación de guerrilla. Este tipo de estrategias la saqué de un libro que está muy bueno, que se llama Estrategia Exportadora, que es de Alejandro Vicky, se los recomiendo, también colega y amigo de nosotros y de la fundación, pero me gusta como hacer este recorte porque me parece interesante. Esto de exportación de guerrilla, que le llama a él, tiene que ver con no todo el tiempo estar compitiendo con grandes empresas, sino buscar tal vez el nicho de mercado donde la gran empresa no está atacándolo, ya sea porque es muy chiquito, entonces no le interesa. Entonces, esos espacios son los que tenemos que tratar de encontrar. Y después, tal vez, con el tiempo, vamos a ir logrando un mejor posicionamiento y tal vez sí podamos competir con grandes empresas en otro tipo de productos. Después está la servicificación, que le dice él, que es agregarle servicios a nuestros productos, sobre todo los que venden productos. Hoy tenemos que pensar en esa estrategia. Él pone el ejemplo de, bueno, de dar financiamiento, crédito, tenemos la posibilidad tal vez de dar crédito o dar asistencia, o sea, postventa, buscarle la forma, o si no también llave en mano y darle todo junto, digamos, todo, sí, todo junto. Sí. Y bueno, el modelo de franquicias que ya se les comentaba, que existe mucho, si ustedes han viajado tal vez a Uruguay, eso para nosotros es más común ver, de muchas empresas de alimentos que también están en Uruguay, bueno, en Paraguay pasa lo mismo, en Chile, creo que hasta en Colombia ha habido franquicias de un alfajor muy conocido que es Habana, ¿no? Después, bueno, el comercio electrónico, también pensémoslo que hoy es posible, tenemos algunas páginas como Etsy para los emprendimientos o Amazon, que tal vez es un poquito más complicado, pero no imposible, que también nos ayudan a llevar nuestra oferta a otros países. Y después la otra sería vender localmente, lo mismo. Hay un caso de una empresa, de un grupo exportador de rajes, que ha abierto un local en Santa Cruz de la Sierra, y ellos cuentan la diferencia, si bien ya estaban vendiendo a ese mercado, la diferencia cuando entraron con un local fue que empezaron a ver qué otras cosas tenían que adaptar de sus productos para vender más. Bueno, tengo acá el camión que ofrece cosas. Bueno, como les decía, el Canvas es un modelo, una metodología. Hay un libro que se llama Generación de Modelos de Negocios de Alex Osterwalder, siempre me sale mal este nombre. Así que el que quiere profundizar lo puede hacer. Este es el Canvas común, digamos, el de 9 campos. Vamos a ir repasando cada uno de estos campos, pero bueno, yo le hice algunas modificaciones. Bueno, así es como se trabaja el Canvas. La idea es que ustedes agarren una cartulina enorme y con post-it vayan completando lo que tienen que ir completando en cada uno de los campos. Eso sería lo ideal, digamos. ¿Por qué? Porque a veces puede cambiar. O sea, algo que yo en principio pensé que iba a ser así, después terminó siendo de otra forma. Es un modelo movible, es para que justamente lo tengamos visible en algún lugar de nuestra oficina, taller, y que siempre estemos viendo qué es lo que pensamos y cómo es realmente en realidad. A veces coincide y otras veces va cambiando. Así es como yo armé el Canvas exportador, donde le agregué algunos temas como acceso al mercado, que es muy importante a la hora de seleccionar nuestros clientes, y después le puse algunas cosas sobre información del país de origen, que es necesario para saber a qué precio va a llegar mi producto en el exterior, para saber si somos o no competitivos. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo ahora punto por punto. Lo más importante es segmento de cliente y propuesta de valor. Propuesta de valor pensada en la oferta exportable, en el sentido de que no todo lo que yo ofrezco es exportable.
va a haber cosas más competitivas o porque me convienen a mí por una cuestión más de que la materia prima es mucho más fácil de obtenerla, o tengo cierta regularidad en la calidad de esa materia prima que hace que yo voy a poder responder a otros mercados siempre igual. Entonces, hay que evaluar nuestra propuesta de valor también en relación a esa oferta exportable. Entonces, vamos por segmento de cliente. ¿Por qué tenemos que segmentar? Me pasa mucho con emprendimientos que me dicen, no, pero a mí me compra todo el mundo, o me compran todos, y en realidad no es así. Nosotros tenemos recursos escasos, generalmente, y necesitamos hacer foco. Entonces, que a mí me compre distintas personas, está bien, yo a nadie le diría, no me compres, porque no sos mi segmento de cliente, pero sí pensar realmente hacia dónde quiero apuntar como mi marca. O sea, qué público yo le quiero vender y a cuál yo le estoy agregando mayor valor. Entonces, a partir de ahí, por eso que es necesario segmentar. Ni hablar que cuando salimos al exterior o cuando queremos empezar un proyecto exportador, es que cuanto más segmentado esté, más fácil va a ser identificar a esa contraparte en el exterior. Entonces, es mucho más fácil. Pasa mucho con empresas de software que desarrollan software y me dicen, no, pero yo puedo desarrollar cualquier cosa. Sí, pero ¿cuál es tu experiencia previa o tu experiencia en el mercado local? Y no, yo voy a la industria alimenticia. Listo, entonces busquemos contrapartes de esa industria alimenticia que puedan ver que vos ya tenés experiencia, entonces eso les va a generar cierta confianza. Y además porque tenemos que hacer foco, porque si yo te hago reuniones con empresa alimenticia, empresa de metalmecánica, hay una empresa sanitaria, digo, no sé, de distintas, lo más probable es que vos no tengas, digamos, la posibilidad de entender cuál va a ser la mejor estrategia para entrar en ese mercado. Entonces, es muy importante segmentar, eso nos va a favorecer el posicionamiento también, porque vamos a ser reconocidos en este tema en particular, y poder ofrecer ese servicio personalizado, que es lo que nos va a hacer como argentinos realmente la diferencia. Después también, cuando segmentamos, esto es algo que lo hacemos en el mercado local y debiéramos hacerlo, a veces no lo hacemos, pero es la tarea que hay que hacer, es pensar un poco, bueno, no es lo mismo, por ejemplo, si ponemos el ejemplo de Colombia, vender en Bogotá o vender en Medellín. No es lo mismo ya, no solo una cuestión cultural como en Argentina, no es lo mismo vender a un porteño que a un cordobés, digo, pero en el caso también de Colombia tiene que ver una cuestión climática. Nosotros creemos que Colombia hace calor todo el año y que o sea, que hay 40 grados de calor. La realidad no es así. Bogotá es una ciudad que tiene en promedio 15 grados. Entonces no suele hacer calor, pero tampoco suele hacer mucho frío. Es como un templado, donde tal vez al mediodía hace más calor. Entonces también entender esto, que no es lo mismo y que el clima muchas veces también tiene que ver, digamos, va a cambiarnos, ¿no?, nuestro segmento de cliente, digo, no es lo mismo. Si hago estufas, ni hablar que tal vez en Medellín, digo, tal vez no, en Medellín jamás voy a vender una estufa porque no la necesitan. Ahora, en Bogotá no hay costumbre de usar estufas, sin embargo, tal vez alguien de un ABC1 le puede llegar a tener, le puede llegar a interesar tener una estufa porque eso le genera cierta sofisticación. Pero bueno, eso es lo que hay que evaluar, investigar un poco más, ¿no? Tampoco es que yo diría, si hacen estufas, no me mandaría directo a Colombia, justamente. Buscaría otros mercados previamente. Bueno, después, bueno, el tema demográfico, que es lo más común, cuando yo pregunto, bueno, ¿a quién le vendés? Y mujeres, hombres, de tal edad, eso lo hacen mucho y es lo que más tenemos incorporado, pero después también pensar en el estilo de vida, en las creencias, en los valores, en los hábitos de consumo. Y ojo, si ustedes le venden a otra pyme, también tenemos que pensar en todo esto. No es que esto es solo para el consumidor final, sino también tenemos que saber cuáles son sus hábitos de compra, de consumo, si tiene, no sé, 200 empleados o 10, cómo está armado el sector. Entonces, cuando hablamos de segmento, no es solamente pensar en el consumidor final, digo, si además vendemos un producto que va a consumidor final y generalmente en el comercio exterior solemos tener intermediarios, a no ser que usemos comercio electrónico, también pensar en nuestro canal, digamos, cómo es ese canal, que ahora en un ratito lo vamos a ver. Bueno, después tenemos que hacer la selección de mercado, o sea, sí, sabemos las características comunes que tienen nuestros clientes, pero ahora también tenemos que ver en dónde tenemos mayores posibilidades.
Lo primero, como les decía, es ver cuál es la propuesta de valor, que en un ratito lo vamos a ver, y hacer una investigación de mercado. La primaria, digamos, las fuentes primarias principales sería viajar a destino y hacer toda la investigación. Eso es muy costoso, entonces generalmente empezamos por fuentes secundarias, que serían ya estudios de mercado ya hechos, que después acá les puse la herramienta. Por ejemplo, en Cancillería están todos los estudios de mercado que hacen las embajadas argentinas en el exterior. Ponen la descripción de su producto y con eso les va a saltar todo lo que ya se hizo. Después, una vez que, yo siempre digo que, bueno, en internet hay un montón, después les voy a dar otras páginas, en internet hay un montón, lo que pueden hacer es bajarse todo el contenido y después hacer su propio estudio de mercado a partir de esos estudios de mercado que encontraron, porque van a ver que algunos muy viejos, otros más nuevos, entonces les va a servir alguna información de eso y otra no. ¿Para qué hacemos una investigación de mercado o esta selección? Bueno, primero porque, o sea, ¿cuál es, digamos, el objetivo que tenemos que lograr cuando buscamos toda esta información? Sí, el objetivo es tener estos tres datos. Primero, la dimensión del mercado, saber si estamos hablando de un mercado chico, un mercado grande, si es un mercado que está creciendo, cuál es el nivel de desarrollo, y en base, digamos, dependiendo del tipo de producto o servicio que dé, me van a interesar otras variables, ¿no? Si un software para la industria, para la educación, bueno, tal vez me interesa el nivel de alfabetización. Eso es información que generalmente se encuentra en los estudios de mercado. Después, bueno, ver el acceso, o sea, cuáles son las posibilidades reales que tengo para hacer negocios, digamos, que tenga que ver no solamente con la cercanía geográfica, sino también con el tema cultural, y obviamente la normativa que va a hacer que pueda o no pueda exportar, y los aranceles, que son los impuestos que me van a cobrar para que mi producto esté en el exterior. En el caso de servicios, lo que vamos a evaluar son si hay un convenio para que no me cobren impuestos a mí acá en el país local y en el momento de generar el servicio en el país de destino. Y después, bueno, la competencia, si realmente tengo esas posibilidades y a qué precio puedo llegar. Acá otras herramientas que les paso es Aladi y Iberglobal, son otros estudios de mercado que hay, y Aladi es para saber qué impuestos me van a cobrar a mí para que mi mercadería esté en destino. O sea, cuando digo qué impuestos me cobran a mí, no es que me los cobran a mí, se lo van a cobrar al importador, pero yo los tengo que saber para saber realmente cuáles son las posibilidades de competencia que tiene, digamos, si realmente este importador va a ganar plata o en realidad no le va a convenir el negocio. Bueno, vamos a hablar un poquito de acceso a los mercados, de vuelta en relación a barreras arancelarias y no arancelarias. Lo voy a hacer muy simple. Todos los productos, no los servicios, pero todos los productos tienen un número que identifica a nivel mundial el producto. Entonces, si yo quiero vender una lapicera, no importa el país de destino, tiene un número, y ese número nos va a decir qué impuestos va a tener que pagar en destino, y también qué impuestos voy a tener que en realidad no impuestos, pero sino los derechos de exportación, que si algunos estuvieron escuchando, hace poco bajaron a cero muchos, hay un listado, no todos los productos, pero muchos han bajado a cero, entre 0 y 3%. Y también los reintegros, que es un estímulo a la exportación, o sea, nuestro país quiere que nosotros salgamos a exportar, entonces nos devuelve un porcentaje que también aumentaron del 5 al 7% en algunos productos. Eso también lo vamos a saber a través de esta posición arancelaria que les decía, que nos va a decir esta información. Eso también lo van a encontrar en una página que después más adelante está puesta en la filmina. Algo que tal vez esto tendría que estar más arriba, que es lo de investigación de mercado. Bueno, cuando hacemos esa investigación de mercado, esta es la información básica que tendríamos que intentar conseguir de cada uno de los estudios de mercado. Esto solo es para que lo nombren. Y acá estaban las fuentes que yo les decía, posibles para conseguir información. Y con respecto a las barreras arancelarias y no arancelarias, les recomiendo la BUCE, que es Ventanilla Única de Comercio Exterior, es una página de Argentina, que Argentina, como en otros países, firmaron un convenio de facilitación del comercio. Eso quiere decir que a medida que pase el tiempo, vamos a poder hacer todas las actividades de comercio exterior en un solo lugar, en una sola página. Entonces es esto, la BUCE, y en esta página en particular ponen en la descripción de su producto, les va a aparecer la posición arancelaria y todas las normativas que tengan que cumplir en base a qué mercado quieran exportar.
todo esto es para ir investigando, o sea, ustedes en principio tienen que ir sensibilizándose con todas estas herramientas de a poco, tal vez estoy dando mucha información, pero la idea es que de a poco ustedes vayan investigando y vayan viendo toda esta información. Si ustedes ya tienen, digamos, posibilidades, porque ya les llegó demandas por mail del exterior, una de las posibilidades que tienen que evaluar es el Exporta Simple, que es una herramienta de exportación simplificada, donde no se necesita inscribirse como exportador y tampoco necesita un despachante. Hay un despachante, pero lo hace el courier, que es el correo internacional. Este sistema está solamente armado para mandar nuestra mercadería a través del avión, de un avión. Entonces, no todos los productos son competitivos para mandar por este tipo de régimen. Entonces, a algunos les sirve, a otros no les sirve. Hay algunas restricciones, por ejemplo, que cada bulto que nosotros mandamos no puede exceder los $15.000, unas medidas, el peso no importa. Las medidas tienen que ver con el escáner que pasa en la aduana a nuestros productos, pero lo que sí tenemos que saber de este régimen, primero, que muchas veces el costo del flete, o sea, el costo del aéreo es muy caro, incide mucho, y entonces deja de ser competitivo para nosotros, para poder venderlo en otro país, y que sea exporta simple, o sea, que nosotros podamos exportar fácilmente, porque es a través de una página web. Les recomiendo que entren a la página, que se familiaricen y vayan poniendo información, aunque si ya tienen alguna demanda, probarla, pero si no tienen también como inventar algo, pero para ir como viendo cómo es esa página, porque además es como una simulación que van a hacer, no pasa nada, nadie, digamos, mientras ustedes no vayan a la última pantalla y digan, bueno, voy a elegir a tal empresa para que me traiga, para que me lleve el paquete, digo, no va a pasar nada. Entonces, como les decía, si bien es exporta simple, no es importa simple. ¿Y eso qué quiere decir? Que tal vez nosotros podemos mandar paquetes de $15.000, pero tal vez en Estados Unidos no pueden recibir bajo este régimen paquetes de $15.000, sino hasta $800. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber, que generalmente lo saben las empresas aéreas. Cuando digo las empresas aéreas o el flete o el courier, me refiero tal vez a las más conocidas, FedEx, DHL, Raiconet es una empresa argentina también, y otras más, ¿no? Pero digamos que antes tienen que ver también cuáles son las restricciones para entrar esos productos en este régimen en ese país. Generalmente los couriers lo saben, pero si ustedes tienen a alguien que va a recibir eso y no es una persona particular, sino que es alguien que generalmente suele comprar en el exterior, también consúltenle para poder tener las dos, las dos afirmaciones, como, bueno, esto se puede, y que el otro también te diga, sí, también se puede. Bueno, entonces, como les decía, acá hay algunas páginas. La que más me gusta es El Exportador, tiene una revista que está muy buena, llega una vez por mes, es digital, y tiene como mucha información de sectores que es muy interesante. Pero después todos los organismos de promoción, como les decía, el de Argentina TradeNet, en Argentina, suelen tener estudios de mercado colgados, entonces, en otros países. Entonces, si yo quiero, digamos, no sé, en Argentina no encontré nada, voy a ProChile, que es el organismo de promoción de Chile, y me fijo a ver si hay algún estudio de mercado sectorial sobre muebles de madera. Entonces, si bien cuando hablan de las características de los muebles de madera de Chile, obviamente lo voy a pasar por alto, pero cuando hablan de las características de cómo hacer negocios en el mercado de destino, eso es lo que me va a servir. Ay. Bueno, entonces, después también hay información comercial. Yo lo dividí. Una cosa es información de mercado, estudios, y otra cosa es lo comercial, directamente el flujo comercial entre un país y otro. Hay una herramienta que es nueva que se llama Global Trade Help Desk, que directamente no les puse el link a la página, sino a una charla de cómo se usa esa página, digamos, cómo pueden usar esa página. Es como una especie de tutorial, si se quiere. Después está TradeMap, que dice que lo que te da es la información bilateral del comercio, y está buenísimo porque nos muestra en mapas, nos muestra en gráficos, nos muestra en un Excel, nos lo podemos bajar. Entonces, realmente es para aquellos que absolutamente que no les gusta, digamos, lo numérico. En esta forma, viendo el mapa, nos damos cuenta si tenemos posibilidades o no, porque aparte hay intensidad de colores, entonces, acá hay más comercio, acá hay menos comercio.
Y después, bueno, la página del BUCE, que es lo que les decía, que también tenemos información, más que nada en normativa. Y bueno, vamos a propuesta de valor. Estoy ahí sobre la hora, así que básicamente acá en propuesta de valor lo que les decía era, bueno, que teníamos que ver realmente si de todo lo que hacemos, no todo es exportable, entonces, bueno, tener en cuenta qué capacidad tenemos, también de vuelta, hay veces que tenemos en el imaginario, le quiero vender a Nueva York, le quiero vender a Europa, y tal vez tenemos que ver realmente si estamos en condiciones en base a cuán grande es ese mercado, o qué requisitos me piden para poder entrar. Hay veces que los mercados europeos piden requisitos de no arancelarios, digamos, que tienen más que ver con certificaciones o con, sí, más que nada con certificaciones. En cambio, en Latinoamérica, además de estar más cerca culturalmente y geográficamente, digamos, tienen menos requisitos o hay más homologaciones de certificaciones que hace que sea todo más simple. Bueno, después también tener en cuenta la capacidad económica con esto, ¿no? Generalmente en el comercio exterior, sobre todo cuando uno empieza, se le pide un adelanto y después se paga el resto cuando la mercadería ya está embarcada. Algunas páginas también para que tengan en cuenta donde uno puede poner la oferta nuestra, digamos, si yo fabrico indumentaria, podría entrar a exportar a Argentina y contar que yo estoy ofreciendo esto, son directorios básicamente de exportadores, también para que después ustedes investiguen. Acá les traje un caso de un estudio de diseño que en principio se puso a diseñar mates, y cada vez que vendía el mate, le preguntaban para cuándo la yerba, entonces dijeron, bueno, no podemos hacer cualquier yerba, porque no podemos competir con Tarahui. Entonces lo que hicieron fue investigar bastante y encontrar, digamos, armar o fabricar una yerba que tenía que ver más con premium, algo muy específico para a un segmento joven, y entonces, bueno, tiene como el proceso productivo es de un secado lento, etcétera, de nada, pero lo que hicieron fue generar un producto más premium, más específico, más de nicho, para un público joven, para que realmente tener posibilidades de exportar, y hoy están exportando a países increíbles, desde Estados Unidos, que es lo más tal vez normal, porque hay una comunidad latina, a Marruecos, por ejemplo, ¿no? Entonces, les pongo siempre este ejemplo porque me parece que es yerba, o sea, yerba. Bueno, y acá les pongo un poco el que si bien están tomando, ahí ven, están tomando yerba Tarahui, para que vean que lo cultural también, digamos, tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer negocios. Básicamente acá en Marruecos es que toman el mate más chiquito y en forma individual. Si bien esto creo que es algo que en la pandemia nos va a quedar en Argentina, que por un tiempo largo vamos a tener que tomar en forma individual el mate, digamos que entender esto, ¿no? Y entonces también que tal vez los paquetes de 1 kilo no es posible vender en esos países, sino que hay que buscar paquetes más chiquitos. Esto es el bonobón en Japón, donde, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero hasta hace un tiempo ya, que el bonobón, nosotros lo abrimos así, pero en realidad, en Japón eso no iba porque te quedabas con el bombón en la mano, entonces tuvieron que hacer un precinto para que se quedaran con el bombón y un pedacito de papel en la mano, ¿no? Entonces la mitad del papel de la mano, del envoltorio. Entonces hoy ellos ¿qué hicieron? Eso que tuvieron que adaptar en Japón, para Japón, al final lo adaptaron para todo el mercado, digamos, para todos los mercados. Y hoy en Argentina compras un bonobón y te pasa eso, tiene el precinto. Después, bueno, entender que hay que generar una relación con los clientes de largo plazo. A veces pasa, no, porque le escribí, no me respondió, le re gustó, me dijo que le había gustado, pero después no me volvió a escribir. Bueno, hay que generar este contacto continuo, en forma continua, no hay que desesperarse porque no me contestan más, tratar de generar excusas, ¿no? Bueno, lancé este nuevo producto, este nuevo servicio, estoy haciendo tal cosa. Digo, siempre está bueno generar algún tipo de relación, ni hablar que si viajamos a alguna feria es lo mejor que podemos hacer. Primero hay que visitar esa feria, no mandarse con un stand, y después sí ver si realmente esa feria era para nosotros. Hay organismos como la Agencia de Inversiones y Comercio Internacional, que se encarga de llevar a empresas y emprendimientos al exterior. Obviamente ahora no, se está haciendo todo digital,
pero bueno, es algo para también investigar, porque muchas veces, sobre todo en lo que tiene que ver con diseño, muchas han participado en muchas ferias y han llevado diseñadores a otros países. Después lo que les decía de los canales, hay que pensar si vamos a tomar intermediarios como los brokers o los traders, que básicamente son o representantes en el exterior, o gente que nos compra la mercadería y se encarga de venderla. Y acá lo que me parece interesante siempre de los canales entender es el tema del vínculo. De vuelta, tenemos que generar un gran vínculo y no pensar siempre que tengo que ir a un distribuidor grande, sino a veces los chiquitos y los que yo puedo desarrollar el mercado con ellos, mucho mejor incluso, porque empiezo a fidelizar también a ese canal y crecemos juntos en ese mercado. Y bueno, después actividades claves es aquellas actividades que no podemos, o sea, que tenemos que saber que son clave, digamos. En el comercio exterior tal vez un despachante podría ser una actividad clave, o la logística es clave para entender cuándo va a llegar nuestra mercadería. Los recursos claves tienen que ver con esto de siempre garantizar el mismo producto o servicio en el exterior, eso es como esencial. Entonces saber dónde está nuestro cuello de botella y empezar a pensar en un plan de contingencia. Las alianzas tienen más que ver con la promoción comercial, aprovechar todos los organismos públicos que trabajan en comercio internacional y sumarlos para nuestra estrategia, o sea, que nos ayuden. Esta es la Embajada Argentina en Perú. Después de ingresos y costos, hay una calculadora de precios FOB ahí en la página de Cibuse, pero esto es algo que en general no profundizo. Y bueno, además de tener aptitud, la clave está en la actitud para la exportación, por eso acá está esta foto. Así que bueno, muchas gracias, espero que haya sido claro y vamos a las consultas. Excelente, Lau. Bueno, súper interesante y completo. Eh, bueno, yo te quería hacer una pregunta. Porque viste que, bueno, la pandemia está cambiando muchas cosas, ¿no? Una de las cosas, bueno, es esto, digamos, del tema de los viajes, que bueno, hay mucha duda respecto de qué es lo que, o sea, qué es lo que va a quedar y qué es lo que se va a ir, ¿no? Una vez que volvamos a la normalidad, que bueno, que parece que va a llevar bastante tiempo, aparentemente. Entonces, la otra vez, nada, escuchando a alguien que hablaba del tema, decían, bueno, probablemente el tema del turismo no desaparezca, pero tal vez el tema de los viajes más laborales va, o sea, como, ¿vos cómo crees que esto va a afectar el tema? Digo, porque ya hay como un montón de estas ferias, vos de hecho lo mencionaste, ¿no? El tema de las rondas virtuales, Sí. las ferias virtuales. ¿Vos crees que eso está para quedarse? ¿Crees que está para quedarse más o menos? ¿Cómo lo ves para adelante? Sí, yo creo que va a haber un híbrido, pero que sí, si hay algo bueno que trajo la pandemia, si podemos decir que hay algo bueno, justamente es que incorporamos todos la tecnología y todas las herramientas de comunicación, las pudimos como ya las tenemos más cancheros y fácilmente podemos entrar a una rueda de negocios y entender dónde está la cámara, qué tenemos que hacer, dónde está el micrófono, etc. Me parece que muchas de las cosas que se hacían presencial, como por ejemplo esto, ¿no? De traer compradores con el costo que significa traerlos, no solamente en el aéreo, en todo el tema de alojamiento y de los días de permanencia en el país, me parece que ese tipo de eventos es muy probable que se hagan virtuales para después sí generar algún tipo de relación más personal, como por ejemplo, bueno, una vez que el comprador ya vio mi producto, ya sabe, yo le mandé alguna muestra, recién ahí tal vez es posible viajar. Me parece que nos vamos a quedar con ese híbrido que nos está ayudando un montón la tecnología también para eso, para acercarnos más y ahorrarnos un montón de costos que tienen que ver con los viajes, pero además también, bueno, no, me olvidé, iba a decir algo más. Pero bueno, me parece que sí, que va a ser un híbrido. Y nos va a ayudar, digo, nos va a ayudar un montón a esto, el comercio electrónico. Y además, vamos a ir incorporando cada vez más estos sitios, marketplace que hay para poder vender en el exterior. O sea, cada vez nos vamos a acercar más o nos vamos a animar más a poner algo en Amazon o en Etsy y ir viendo esto de vender a través de estas páginas.
Bueno, Laura, muchas gracias. Y esta última respuesta también me interesó mucho porque, como dice Palo, hay muchas preguntas, mucha incertidumbre, pero bueno, todo cómo la tecnología de alguna manera está cada vez siendo más parte y teniendo un peso más específico sobre todos los procesos y sobre todo lo que va a ser comercio exterior. Estoy pensando en blockchain, estoy pensando en otras tecnologías que de alguna manera van a estar marcando un poco el pulso del comercio exterior y que las pymes, las empresas van a tener que ir adaptándose. Yo te quisiera preguntar sobre un concepto particular que sé que lo has trabajado y que nosotros en la Fundación desde hace muchos años venimos tratando de apoyar, asistir a empresas en su internacionalización. Y sé que hay algo que vos ahí explicás muy bien, la diferencia entre internacionalizarse y exportar. Me gustaría que pudieras desarrollar un poco esto. Bueno, a ver, históricamente estamos acostumbrados a que nos vengan a buscar, digamos, también tiene que ver una cuestión cultural, ¿no? Yo siempre digo que en realidad lo que tenemos que hacer es cambiar la cultura exportadora o generar cultura exportadora, y por eso esto de la evangelización o de la democratización del comercio exterior. Hoy hablar de emprendimientos es como, ya entendemos todos lo que es. Me acuerdo cuando yo estudiaba en la facultad de administración, nadie hablaba de emprendedores, después con el tiempo sí, y esto acá en comercio exterior tiene que pasar un poco lo mismo, digamos. Digamos, tenemos que intentar que todos conozcan el comercio exterior. ¿Para qué? Para que justamente pase esto. No solamente pensemos en exportar, sino en internacionalizar, en el sentido de encontrar otro tipo de modelos de negocios que no sea solamente vender mi oferta y nada más, sino también pensar en esto de asociarme con otros en el país de destino, o poner una pata en relación a lo productivo. Hay algunos países que tienen algunas ventajas, y entonces no es que, bueno, mudo toda la producción allá, sino algún proceso. Que eso nos ayude a generar mejores ventajas que hagan que podamos vender a terceros países, por ejemplo. Entonces, cuando hablo de internacionalización es un poco más un cambio cultural en relación al comercio exterior, no solamente, digamos, en acciones como, por ejemplo, poner una franquicia o poner una empresa o una oficina comercial, que algunos países sí o sí nos piden, nos exigen que pongamos una oficina comercial para poder venderles por una cuestión cultural, sino más bien un cambio cultural en relación al comercio exterior, derribar el mito de que no se puede. Bien, Palo, si me permitís, le quiero hacer una pregunta más a Laura. Bueno, también preguntarte por un poco cómo ves el tema de los acuerdos comerciales, ¿no? O sea, crees que hay oportunidades ahí? ¿Crees que hay, digamos, todavía pendiente la firma del acuerdo con la Unión Europea? ¿Y cómo te imaginás ese camino para preparar, ¿no? Como para que las pymes se preparen para poder sacarle provecho a un acuerdo como ese. Bueno, con Paloma hemos hablado del tema y coincido mucho con esto de que, bueno, los acuerdos todos las pymes en general lo que miran es el arancel, y hay mucho más que los acuerdos tienen, que tienen que ver con temas de cooperación o con temas de cuotas. Digo, hay otros aspectos que hay que tener en cuenta, entonces no centrarse solo en el arancel, porque en realidad todos los países tienden a acuerdos de libre comercio cero, digamos, arancel cero. Entonces, entender que eso va a ocurrir, que cada vez la facilitación del comercio tiene que ver con sacar actores intermediarios en el comercio para agilizar y para hacerlo menos costoso a las operaciones, entender que eso va a pasar, querramos o no querramos. Entonces, bueno, que nada, hay que ir pensando en ese sentido otras estrategias que, de vuelta, vuelvo a lo mismo, que no sea solo exportar, sino que tenga que ver más con las estrategias que un poco les dije. Creo que eso es lo que tenemos que saber, es eso, que los acuerdos sí tienden a ser cero y que no nos podemos tomar de los aranceles, sino más bien de la especialización, de la diferenciación, de buscar el nicho, y que eso lleva tiempo, que no se puede hacer de la noche a la mañana, sino que nos va a llevar tiempo, pero que, digamos, si trabajamos en función de eso, lo vamos a lograr. Pero bueno, siempre pensando en cómo nos vamos a diferenciar o especializar en esos mercados para ser más competitivos. China hace todo, pero no, digamos, pero de vuelta, hace todo tal vez lo más genérico, digamos, cuando vamos al nicho nos encontramos de que hay mercado.
Sí, tal vez, no sé, o sea, digo, vos trabajás mucho con pymes, o sea, y a veces con micropymes incluso, ¿no? O Sí. sea, de empresas muy, muy chiquitas. Eh, y a veces hay como esta percepción de que estas empresas de muy pequeño tamaño como que no tienen lugar en el comercio internacional. Eh, vos dirías que esto no es así, o sea, ¿no? O sea, que a A ver, través de estrategias de diferenciación esas empresas incluso pueden competir. sí, sí, de hecho, tal vez hace 20 años atrás yo hubiera dicho, bueno, exportar no es para todos, ahora todo lo contrario, digo, exportar es para todos siempre y cuando tengamos en cuenta esto y trabajemos en pos de eso. Nosotros tenemos emprendimientos que, por ejemplo, de bijú, de cuero, que alguna vez la llevé a Amazon Domecq a hablar ahí en la fundación, que está vendiendo en el Museo de MoMA de Nueva York, o sea, algo muy específico y seguro un volumen muy pequeño, pero digamos, eso es una exportación, eso es diversificar ingresos y eso ayuda a que la empresa también, el emprendimiento crezca. Entonces, desde eso a helados en palito muy específicos, digamos, con cierta elaboración de la materia prima distinta al helado de palito que podemos vender en una playa, digamos, ¿no? Hay muchos ejemplos, pintura a la tiza, digo, hay un montón que tiene que ver con emprendimientos pequeños que están iniciándose y sin embargo tienen mercado por esto, porque hay una diferenciación. Pero claro, tenemos que trabajar mucho en eso y por eso muchas pymes también, digamos, más allá de que pueden tener 50 años, tal vez no exportan, porque hacen un producto que es muy genérico, donde sí están compitiendo con grandes jugadores y bueno, tienen que pensar dónde pueden diferenciarse. Tenemos otro caso que es Indelval, que es una pyme, que es pyme, que compra su materia prima en Corea y vende el producto final a China o al sudeste asiático. Entonces, digamos, es posible, pero ellos mismos te cuentan, ¿no? Nosotros nos diferenciamos en un determinado piso de goma y además respondemos las 24 horas, así haya la diferencia horaria que haya. O sea, si a mí me escriben a las 3 de la mañana, a mí me suena el teléfono y yo ya estoy seteado para responder igual, aunque sean las 3 de la mañana, porque es lo que nos va a diferenciar con los mercados europeos donde no hay tanta diferencia horaria, digamos, donde pueden responder más rápido. Entonces, si yo respondo antes, tengo más posibilidades. Lo mismo, entonces, de vuelta, es una atención al cliente diferencial en relación a otros mercados. Él decía, Alemania no le va a contestar ni a las 3 de la mañana, ni a las 10 de la noche, ni a las 11 de la noche, porque si terminó su horario laboral no le van a responder. En cambio, yo entendí eso y me di cuenta que yo tenía que responder no importa la hora que sea. Lleva, digamos, un trabajo y sí, porque ese hombre no duerme casi, pero bueno, no le pasa todos los días, no le pasa toda la semana, habrá semanas con más trabajo, con más intensidad y otras semanas con menos intensidad. Entonces me parece que ahí está el punto. Te transmito también otra pregunta. Dada la diversidad cultural que existe entre distintos países y continentes, ¿es viable definir distintos canales de ventas en función a digamos, a estas diferencias entre los distintos países y los continentes? Sí, y de hecho siempre les digo, si ustedes acá trabajan con distribuidores, no quiere decir que en Paraguay van a trabajar con distribuidores, porque tal vez esa figura no sirve para ese mercado y sirve la de representación, porque Paraguay es un mercado más chico, entonces tal vez no tiene que ver con la distribución, digamos, tiene más que ver con un representante que conozca el mercado y que después él se encargue del resto. Así que sí, obviamente depende, la forma de negocios va a depender también de lo cultural, por eso es tan importante y es información, y la parte de cultura de negocios, si bien cada vez está un poquito más apareciendo en los estudios de mercado, la realidad es que no es información que esté tan disponible, y ahí es cuando yo siempre digo, escuchen casos empresarios, casos de colegas, hagan el seguimiento. Hay emprendimientos pequeños como Juana de Arco, que es indumentaria que está vendiendo a Japón, y hay videos en relación a eso de cómo hizo, cómo empezó, cómo se apalancó, cómo se contactó en principio. Entonces, siempre sirven esos casos escucharlos porque ahí hay muchas claves que tal vez no las encontramos en un estudio de mercado. Y ni hablar, el contacto con las embajadas argentinas también es muy bueno a veces para hablar con el agregado comercial, que es quien se encarga de los negocios en las embajadas.
Ustedes tienen un ciclo, de hecho, que está muy bueno, con embajadas argentinas en el exterior, se los recomendamos, porque son ellos los que tienen la información de primera mano. Así que me parece que ese ciclo apunta un poco a esto que les estaba contando, ¿no? De mostrar casos y de tener información de primera mano de la gente que está en destino. Sí, de la forma en que, o sea, en que en otros países, digamos, consumen o se manejan, digamos, en términos de cultura de negocios, ¿no? Que es como, hay muchas diferencias desde lo cultural bueno, o sea, que por ahí a uno le resultan llamativas, pero que uno las tiene que entender para poder operar en otros mercados. Y sí, por ejemplo, ya si hablamos de los porteños, nosotros somos bastante como directos y, bueno, usamos a veces mucho lunfardo y no está bueno en la negociación con otros países, ya sea con Bolivia, porque no entienden nuestro lunfardo. Somos un poco avasalladores en ese sentido, entonces tal vez si estamos hablando con otro país latino, tenemos que hacer más silencio, tratar de escuchar más, digamos, sobre todo si estamos hablando de los porteños, ¿no? Después mismo en nuestro país hay también diferencias. O entender cuando es un sí, pero en realidad es un no. O sea, que tal vez me están diciendo que sí, pero me dicen que sí, pero no me compran. Bueno, es que en realidad te están diciendo que no. Entonces lo tenés que poder leer, ¿no? Y bueno, nosotros somos bastante directos en la Ciudad de Buenos Aires, pero no tanto, por ejemplo, como los de Estados Unidos. La gente de Estados Unidos es mucho más directa. Si le interesa, le interesa. Si no le interesa, te corta el rostro sin problema, te dice no, chau, y no hay vuelta. Y después hay otros países con que dan más vuelta para decirte que no, o más vuelta para decirte que sí, digamos, porque necesitan como más chichoneo. Bueno, no sé ese si vos tenés más preguntas, yo creo que bueno, la verdad es que estuvo súper interesante. Bueno, para todos los que nos están viendo, la charla esta va a estar subida en nuestro canal de YouTube, por si, bueno, si necesitan volver a verla o quieren compartírsela a alguien a quien le pueda servir. La verdad creo que fue súper útil. Laura, otra vez muchísimas gracias por compartir tus conocimientos y tu experiencia con todos nosotros. Y bueno, con esto entonces damos por cerrada esta sesión del ciclo. Ay. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao Gracias a a todos. todos. Hasta luego. Hasta la próxima.